Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Qué gran bendición, amables oyentes, poder reunirnos una vez más en esta mañana para seguir meditando en la bendita palabra de Dios. Antes de iniciar nuestro estudio del Evangelio de Marcos, vamos a orar para que el Señor guíe nuestra enseñanza y sea de mucha bendición y provecho a nuestra vida. Oremos. Padre celestial y Señor soberano, te doy gracias por este nuevo día que nos regalas. Te suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que abra nuestro entendimiento, que nos permitas comprender tu bendita palabra, que nos permitas meditar en ella y ser edificados para que nuestra vida espiritual crezca y nosotros te honremos y te glorifiquemos en nuestro diario vivir. Colocamos este tiempo en tus manos, bendito Señor. A aquellos que no te conocen, revélate hoy para que tu Santo Espíritu les haga entender la necesidad del glorioso Salvador, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te suplico, Padre Santo, me uses en el poder de tu Santo Espíritu para edificar, consolar y exhortar a tu pueblo. Ayúdame, Señor, y que la dulce comunión de tu Espíritu sea guiando mis palabras para que lo que yo enseñe y diga sea conforme a tu voluntad. Te lo pido en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Continuamos con nuestro estudio expositivo del Evangelio de Marcos. Hoy nos corresponde estudiar en Marcos capítulo 1, versículos 40 al 45. Jesús sana a un leproso. Vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquél, y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente, y la despidió luego y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Amén. En primer lugar, vamos a meditar en la condición de aquel leproso que vino a Jesús pidiendo y suplicando de él la sanidad de su cuerpo. En los tiempos de Jesús, la lepra era una enfermedad incurable y muy contagiosa. La persona que llegaba a tenerla quedaba terriblemente marcada. Con el desarrollo de la enfermedad, el leproso se convertía en un ser repulsivo para sí mismo y para los demás. La lepra discurría por diferentes etapas en las que poco a poco la persona iba perdiendo su aspecto físico. Los nervios eran afectados y perdía la sensibilidad. Los músculos degeneraban, los tendones se contraían hasta el punto de dejar las manos como garras. Se producían ulceraciones crónicas en los pies y en las manos, seguidas de la progresiva pérdida de los dedos y finalmente de la mano o el pie enteros, o de la nariz o cualquier miembro del cuerpo. Debido a la posibilidad de contagio, el enfermo de lepra era separado de su familia y de toda vida social. Por esta razón, habitualmente eran compañeros de los muertos y de los endemoniados en las tumbas solitarias que por lo regular se encontraban en las laderas de los montes. Pero lo que aún era más doloroso
es que la lepra hacía que las personas ceremonialmente quedaran impuras. En algún momento, este hombre habría sido examinado por un sacerdote y diagnosticado como leproso. Desde entonces estaba obligado a vivir marginado del pueblo de Dios y excluido de la vida religiosa y social de la nación de Israel. De tal manera pues que la gente huía cuando veían o se daban cuenta de la presencia de un leproso. Unido a esto estaba la terrible creencia que la persona enferma de lepra se encontraba así por algún pecado grave que hubiera cometido y por tal razón era maldecido y rechazado por Dios. Y al tratarse de una enfermedad incurable en esos días y que conducía por etapas inaplazables a la muerte, se entendía que un leproso era un muerto en vida. El sumo sacerdote Aarón lo expresó con exactitud cuando intercedió por su hermana María. Era, dice él, como un cadáver cuya carne estaba medio destruida. Como vemos, la vida de un leproso no era nada fácil. Era una situación muy lamentable, muy triste y muy desgarradora para la persona que la padecía. Después de haber considerado un poco la condición de un leproso en los días del Señor Jesús, ahora veamos lo que hizo el leproso de la historia del texto de Marcos que estamos estudiando. Verso 40 dice: Vino a él un leproso, rogándole e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Como podemos ver en el texto, el leproso se acercó a Jesús. Su atrevido acercamiento al Señor en contra de la ley y a pesar de la segura oposición y repugnancia de las gentes, indica que había oído del poder salvador y sanador del Señor Jesucristo para despertar en él una fe viva. Por eso en Romanos 10, verso 17 dice: así es que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Muy seguramente este leproso había escuchado del poder sanador del Señor Jesucristo y por eso con una fe viva viene a buscarle, aún a sabiendas de que podían rechazarlo y oponerse a que él se acercara. Por otra parte, también es importante notar la actitud de Jesús. Contrariamente a lo que habría hecho cualquier rabino de su tiempo, Jesús no se alejó de él, sino que permitió que se acercara a él, al punto de tocarle para sanarle, amables oyentes. La actitud del leproso ante Jesús, cuando le dice, rogándole e hincada la rodilla, esta es una postura que nos muestra que el leproso se presentó ante el Señor con toda humildad. Porque dice el texto que vino rogándole e hincada la rodilla. Esa actitud, esa postura nos muestra que el leproso se presentó ante el Señor con toda humildad, sabiendo que nada merecía, siendo consciente de su inmundicia. No tenía nada que ofrecer a cambio y por lo tanto se acogía por completo a la gracia y a la misericordia del Señor Jesucristo. Y le dice, si quieres, puedes limpiarme. No hemos de entender esta expresión como una falta de fe en el leproso, sino más bien como la evidencia de una actitud de humildad, de una actitud de dependencia de su gracia. Este leproso tenía una visión maravillosa del poder del Señor Jesucristo, pero aún no conocía su amor y su misericordia. Limpiarme en lugar de curar, dice el texto. Esto indica que la lepra se veía principalmente como algo sucio, como algo repulsivo y contagioso. Y por eso el leproso le dice, si quieres, Señor, puedes limpiarme. ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo, amables oyentes? Nos dice el texto sagrado que Jesús, teniendo misericordia de él. Esta palabra literalmente traducida debería ser
habiendo sido conmovido dentro de sí, es decir, en sus entrañas. Esto quiere decir que el Señor constantemente tomaba la condición de los afligidos como algo muy personal que también lo afectaba a Él. Porque el texto dice que Jesús, teniendo misericordia de Él, fue la misericordia y el amor de Dios y del Señor Jesucristo lo que lo movió a venir a este mundo haciéndose hombre, para limpiarnos de nuestros pecados y de nuestras maldades. El Señor tiene misericordia de todos aquellos que, reconociendo su inmundicia, su bajez espiritual y la necesidad del glorioso Salvador, usted y yo debemos reconocer que no somos nada delante de Dios y que solo Él es santo y digno, y que solo Él puede tener misericordia de nosotros, porque Él es misericordioso, porque Él no desecha un corazón contrito y humillado. El Señor constantemente toma la condición de los afligidos, de los desventurados, de los arrepentidos, de los que sufren, como algo muy personal que también lo afecta a Él. En otras palabras, el Señor se pone en nuestros zapatos y en su misericordia extiende su mano y nos salva y nos ayuda. El texto dice que Jesucristo extendió la mano y le tocó. Amables oyentes, una palabra suya habría bastado para consumar el milagro, como en el caso de los 10 leprosos que sanó a distancia, en Lucas capítulo 17, verso 19. Pero en este caso nos dice el texto que Él extendió la mano y le tocó. Notemos que el hombre estaba de rodillas delante de Jesús. Por lo tanto, cuando dice que extendió su mano, debemos suponer también que se inclinó hacia Él. Esto nos habla de su condescendencia hacia los marginados, hacia los despreciados, mostrándonos un grande contraste entre Cristo y los rabinos fariseos. Ellos por lo general trataban a los leprosos con bastante menosprecio y con bastante repugnancia, hasta el punto de tirarles piedra para que se alejaran de ellos, porque los leprosos tenían que decir, cuando se acercaban a la gente, soy leproso, para que la gente se apartara de ellos. Pero Cristo nunca los rechazó. En este caso, el Señor permitió que el leproso se acercara a Él y Él mismo lo tocó. Fue algo verdaderamente insólito a los ojos de los hombres que alguien tocara a un leproso por 2 razones. En primer lugar, según la ley, después de que alguno tocaba a un leproso, se encontraría en la misma condición de inmundicia ceremonial que el leproso. Por lo tanto, quedaba impuro ceremonialmente y no podía entrar al templo ni participar de las ceremonias. Pero sin embargo, el Señor Jesucristo lo hizo, le tocó. Y en segundo lugar, por cuestiones de salud, como la lepra era contagiosa y sin cura en esa época, todo aquel que tocara a un leproso podía quedar infectado por la enfermedad. Por lo tanto, lo que hizo el Señor Jesús fue algo fuera de lo común, algo que ningún rabino ni ningún hombre que se llamaba espiritual lo hacía. Pero el Señor Jesucristo lo hizo rompiendo todos los parámetros, indicando que Él era el Mesías, el único que puede tener misericordia de nosotros. ¿Por qué lo hizo el Señor Jesucristo? ¿Por qué tocó a este leproso? Amable oyente, porque Él vino a este mundo como hombre a identificarse con los pecadores y los necesitados. Él participó de carne y sangre para ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Él también le tocó porque Él era el siervo de Jehová, el Mesías prometido que habría de llevar nuestras enfermedades y sufrir nuestros dolores. Y el texto continúa diciendo que el Señor dijo, quiero, sé limpio. La respuesta no tardó en venir,
y con palabras de poder y autoridad, pero a la vez de amor y compasión sanó al leproso. Y aquí hay algo completamente nuevo en lo que nos tenemos que detener a meditar. Mientras que los sacerdotes del orden de Leví podían examinar al leproso y declararlo limpio en el caso de que hubiera sanado, sin embargo, de ninguna forma podían quitarle su lepra. Todo esto nos lleva a la conclusión inevitable de que cuando Jesús pronunció estas palabras, estaba asumiendo su propio sacrificio en la cruz a favor de los pecadores, con el cual el pecador podía ser salvo y limpio de sus pecados y transgresiones. Así es, amable oyente, solo en Jesús podemos ser limpios de nuestros pecados y transgresiones, así como Él limpió y sanó al leproso. El texto sigue diciendo en el verso 42: y así que Él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Amable oyente, los milagros que Jesús realizó eran instantáneos. El endemoniado fue librado en forma instantánea. La fiebre dejó a la suegra de Pedro también en forma instantánea. Ahora el leproso es sanado en forma inmediata. El texto dice, y al instante quedó limpio. Nada que ver con los supuestos milagreros de nuestro tiempo, que proclaman sanidad sobre los enfermos, pero realmente son puras sugestiones psicológicas y nada más. Un gran médico decía que la misión de la medicina es en algunas veces curar, a menudo aliviar y siempre consolar. Jesús, como el médico celestial, lo hizo todo. Curó las enfermedades de muchos, alivió las cargas de muchos y siempre consoló y dio esperanza a los que venían a Él. Amable oyente, no hay límites ni al poder ni al amor del Salvador. Si los hombres se pierden, nunca es porque sean demasiado malos o sucios para salvarse, sino porque no quieren acudir a Cristo en arrepentimiento y fe para que puedan salvarse. Esa es la verdad. Porque vemos aquí que Él no rechazó al leproso, aunque Él era rechazado por toda la multitud, Cristo no lo rechazó. Después del milagro, el Señor le encargó dos cosas. En primer lugar, le encargó rigurosamente que no dijera a nadie de su curación. En segundo lugar, le ordenó ir al sacerdote y mostrarse para que verificara su sanidad y ofrecer por su purificación lo que la ley de Moisés manda. Jesús insistía mucho a aquellos a los que sanaba para que no lo divulgasen, porque quería evitar que sus obras de misericordia se convirtieran en un espectáculo barato. Él rehusó convertirse en un mero obrador de milagros y no quiso aceptar la fama relacionada con sus milagros. La fama era un obstáculo para realizar el ministerio que realmente tenía importancia. En el verso 44 vemos a Jesús y la actitud ante la ley de Moisés. El Señor Jesucristo le dice al leproso en el verso 44, ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Con todo esto, el Señor quería enseñar algunas cosas esenciales con este suceso. Primeramente, el Señor Jesucristo dejó claro que Él respetaba la ley en todas sus partes hasta que fue cumplida por el sacrificio que Él mismo realizó en la cruz. Así es, amable oyente, el Señor Jesucristo, desde que nació hasta que murió, se sometió a la ley mosaica. En segundo lugar, el Señor también pretendía que la vida social y religiosa de aquel hombre en Israel fuera completamente restaurada. Y los encargados de hacerlo eran los sacerdotes, siguiendo las instrucciones que marcaba la ley. Jesucristo estaba interesado en que este hombre ya no fuera más marginado de la sociedad, sino que lo miraran como una persona normal, una persona que había recibido
un acto de misericordia del Señor. En tercer lugar, al mismo tiempo, el hecho de que el leproso sanado se presentara ante el sacerdote para ser examinado por él, serviría para verificar que la curación había sido verdadera y que no era un engaño. Y de esta forma, el Señor estaba enviando un mensaje claro a los sacerdotes acerca de quién era Él. Esta era una de las credenciales que Jesús era el Mesías y que refirió a Juan el Bautista como evidencia de que Él lo era. Recordemos que cuando Juan envió discípulos al Señor Jesucristo para preguntarle si era Él el que había de venir, el Señor les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados. Con esta acción estaba manifestando que el reino de Dios había llegado a ellos. Pero incluso en el tiempo del sacrificio que se debía ofrecer en esa ocasión, había algo único que anunciaba la obra de Cristo. A diferencia de otros sacrificios, aquí se requerían 2 animales, 2 avecillas, en lugar de uno solo. Una de las avecillas era muerta y su sangre se derramaba sobre la avecilla que quedaba viva. Después la avecilla viva era soltada y emprendía su vuelo al cielo. Amable oyente, qué hermosa ilustración de nuestro Señor Jesucristo, que una vez resucitado conservaba las marcas de su muerte y ascendía glorioso al cielo. Qué poderoso testimonio tuvo que ser para los sacerdotes cuando escucharon de su resurrección y ascensión al cielo, entendiendo que Él era el Mesías prometido. El pasaje de nuestro estudio también nos deja ver la desobediencia del leproso sanado. Verso 45 dice: pero oído él, refiriéndose al leproso, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que Jesús ya no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. ¿Por qué no obedeció al Señor después de ser sanado? Suponemos que el hombre tenía el ardiente deseo en su corazón de contárselo a todo el mundo, y así lo hizo. Seguro que mientras lo hacía, alababa al Señor por lo que había hecho con él. Pero, amable oyente, tenemos que entender una cosa, y es que la obediencia a Dios es la mejor de las alabanzas. Nuestras buenas intenciones y deseos no justifican nuestras desobediencias. El celo no es sustituto de la obediencia. Por eso el Señor Jesucristo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Es mejor obedecer que los sacrificios. El texto nos continúa diciendo que a causa de la desobediencia del leproso, Jesús no podía entrar abiertamente a la ciudad. Qué irónico, amables oyentes. Antes de ser sanado el leproso, Cristo podía andar por la ciudad, pero el leproso no podía hacerlo. Ahora que fue sanado el leproso podía andar por la ciudad, pero el Señor Jesucristo no podía hacerlo. Y el hecho aún adquiere mayor trascendencia espiritual cuando pensamos de que para que el pecador pudiera ser aceptado por Dios, Jesús mismo tuvo que ser rechazado por el Padre. Esto para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Esto lo vemos cuando exclamó en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y el texto termina diciendo que aunque el Señor Jesús se quedó fuera de la ciudad en los lugares desiertos, venían a Él de todas partes. Esto nos enseña que nada puede detener la obra de Dios en este mundo. Debemos entonces, amables oyentes, confiar en Cristo. Él es muy misericordioso. Si tú reconoces hoy la lepra de tu pecado y vienes a Él hincado y arrepentido, Él puede tocarte y limpiarte de tus inmundicias y hacerte una nueva criatura. Ven a Él, amigo que me escucha. Reconoce tu pecado y crea que solo Él le puede limpiar
y lavar de su inmundicia, tal como ocurrió con este leproso. Espero que este programa haya sido de gran bendición para todos ustedes. Nos vemos Dios mediante el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús. Hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios. Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.